Es interesante imaginarnos hoy a Pedro y a estos otros discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Jesús había muerto en la cruz y ellos lo habían abandonado, con lo cual uno de los sentimientos que debían cargar era el de la culpa. Debían reprocharse unos a otros que no tuvieron la valentía necesaria para acompañar al Señor y entregar la vida junto con Él. Al mismo tiempo, debían también experimentar mucha tristeza, porque había muerto el amigo. Había muerto aquel por el que habían dejado todo y lo habían empezado a seguir. Pero sin lugar a dudas, también entre ellos habría desconcierto, porque había versiones de que Jesús estaba vivo. Algunas mujeres ya estaban diciendo que Jesús había resucitado. Por lo tanto, en medio de la tristeza, en medio de los reproches, en medio del desconcierto, también había una luz de esperanza. Sin embargo, lo que hacen es ir a pescar, que era lo único que sabían hacer. Era el oficio que tenían antes de seguir a Jesús. Y por eso entonces la tentación es, volvamos a hacer lo de siempre. Jesús ya no está entre nosotros, volvamos a pescar. Vuelven a pescar y parece que ya ni eso les sale bien. No pescan nada. Estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. A quienes les gusta pescar saben que el pique hay especialmente a la noche. Y por lo tanto, si ya ni siquiera a la noche están pescando, quiere decir que todo les salió mal. Cuánta frustración habría en estos hombres. Pero el relato de Juan no termina ahí. Dice que al amanecer, desde la orilla, Jesús resucitado se comunica con ellos. Jesús resucitado les pregunta casi de manera provocativa si han pescado algo. Es lindo pensar que en medio de la noche, cuando comienza a amanecer, es cuando empieza a haber un poquito de claridad. También nosotros podemos experimentar como aquellos discípulos un poco de tristeza, angustia, también nosotros un poco de culpa, porque no pudimos ni quisimos, parece, aprovechar lo que fue la figura del Papa Francisco. Se murió el Padre de todos y entonces también nosotros sentimos la tristeza, la culpa de no haber disfrutado ni haber conocido su magisterio directamente, haberlo metido en el medio de nuestras grietas. Y también entonces nos queda la tentación de quedarnos congelados en el pasado. Cuidado con transformarnos en los viudos del Papa Francisco. Eso puede ser un riesgo, ser los viudos del Papa Francisco. No, la vida sigue y de eso se encarga Jesús, que hoy a los discípulos les revoluciona la vida, tanto que dice que Pedro se tira al agua cuando saben que es el Señor. Pedro se tira al agua inmediatamente. De algún modo Pedro vive la iglesia en salida que nos propuso Francisco. Se tira al agua y seguramente se moja mucho. Y nosotros también. Cuidado con quedarnos en el pasado, cuidado con quedarnos en la frustración de que no pescamos nada, de que el Papa ya no está. Nosotros también tenemos que meternos de lleno en la realidad y vivir aquella iglesia en salida que nos propuso siempre. Nos decía Francisco, prefiero una iglesia accidentada por estar en la calle y no una iglesia enferma por estar encerrada. Nosotros también, igual que Pedro, nos queremos tirar a la realidad, con audacia, con creatividad. Nos llenaremos de problemas, pero de eso se trata evangelizar. Si no, preguntémosle a los primeros discípulos y apóstoles. Escuchemos una vez más el relato de los Hechos de los Apóstoles de hoy y el de todos estos días, cuando los ponen presos, cuando salen, cuando los persiguen. Pero la pasión por el Evangelio es tan grande que no se quedan encerrados en sí mismos. Pedro se tira al agua y después de comer
en la sobremesa, Jesús lo aparta y se da este hermoso diálogo entre Pedro y Jesús. ¿Me amas más que estos? Pedro podría haberse quedado en el pasado, quedado en la culpa de que te negué, Jesús. Te negué, me borré, no me animé a seguirte, no fui valiente. Pero creo que hoy lo que hace Pedro es animarse a no quedar atrapado en el pasado. Al contrario, sabe que Jesús lo ama como es. Lo ama con sus debilidades, lo ama con su fragilidad, lo ama con sus negaciones y por eso lo quiere confirmar en el amor. Me amas, me quieres, apacienta mis ovejas. Pedro no queda atrapado en el pasado. No lo va a poder cambiar el pasado, las negaciones ya están, pero lo que sí puede es decidir cómo quiere vivir ahora. Lo que sí puede es decidir ser libre, libre porque la misericordia de Dios libera, libre porque el amor de Dios libera, libre porque la mirada de Jesús te da otra oportunidad. Pidamos hoy al Señor entonces, en medio de la tristeza por la partida del Papa Francisco, en medio de la culpa de que quizá como argentinos no lo hemos aprovechado, no quedarnos en la oscuridad de los reproches y de la tristeza. No podemos ni queremos ser los viudos de Francisco. Queremos ser cristianos audaces y creativos, que se animan a arrojarse a la realidad de todos los días para ser la iglesia en salida que nos propuso. Queremos animarnos a vivir el Evangelio como nos propone Jesús resucitado. Este Señor resucitado que también nos quiere liberar de nuestro pasado a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros cargará sus propias culpas y a veces quedamos atrapados en ese pasado y no nos animamos a dar el paso. Pedro hoy se animó a dar el paso cuando dice: tú lo sabes todo, Señor, sabes que te quiero, sabes de mis negaciones, sabes de mi personalidad, sabes de mi carácter, pero igual me elegiste con el misterio de tu amor. Acá estoy. Nosotros también, acá estamos, para dejarnos interpelar por el magisterio de Francisco, pero por sobre todo, para ser testigos del resucitado hoy y en el futuro. No quedarnos en la barca llorando porque no pescamos nada, sino con audacia y creatividad arrojarnos a la realidad una vez más, porque el Señor resucitado no nos abandona y hoy nos confirma en su amor. Hay un libro que vengo recomendando en este tiempo que se llama La bailarina de Auschwitz. La autora se llama Edith Eger. Y tiene algunas frases increíbles sobre esto de reconciliarse con el pasado. Tan solo termino con una. No puedes cambiar lo sucedido. No puedes cambiar lo que hiciste o lo que te hicieron. Pero puedes decidir cómo vivir ahora. Queridísimos amigos, puedes decidir ser libre. Pedro no podía cambiar las negaciones, pero decidió decirle al Señor con su fragilidad que lo amaba mucho y fue por más. Y será el primer Papa. Animémonos también nosotros. Agradecemos hoy especialmente la presencia de la comunidad húngara, del señor embajador, querido Padre Zoltán también, queridos hermanos que vienen también a hacer memoria agradecida del cardenal Mindszenty. Seguramente lo pronuncié mal, disculpen, pero agradecerles su presencia aquí, un testimonio de audacia y de creatividad, de valentía en tiempos difíciles de la Iglesia de Hungría. Gracias por rezar junto con nosotros hoy. Amén.